El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es momento de escuchar la palabra de Dios. Involucrados presenta la reflexión de hoy. Muy bien, estamos de regreso con ustedes y ya vamos a nuestro episodio de hoy a través de la reflexión bíblica, que vamos a hablar un Dios que provee. ¿Cómo? Lo vamos a ver ahora. Muy bien, entonces el tema del sexto episodio lleva como título Un Dios que provee. Es interesante saber que aunque estemos en Dios, aunque vivamos en un propósito divino, nosotros no estamos apartados para no sufrir necesidades, tanto económicas como espirituales. Pero la pregunta que muchos se harán es, pero entonces, ¿en qué forma vemos la provisión de Dios manifestarse en nuestra vida? ¿De qué forma Dios me provee cuando estoy en necesidades? Hoy vamos a ver el tema, un Dios que provee. Y tenemos dos bases bíblicas en esta tarde. 2 Corintios 9:10 nos dice: el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, escuchemos un poquito de lo que trata el tema Un Dios que provee. Una de nuestras mayores preocupaciones suele ser nuestra capacidad de suplir nuestras propias necesidades. Como cualquier buen padre, Dios nunca nos dará lo que Él sabe que podría hacernos daño. Dios no quiere, querido hermano, que veamos solo como una fuente celestial de posesiones materiales, en adquirir cosas o casas. No es el objetivo fundamental de esta vida. Dios se preocupa por cada parte de nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, así como de las facetas de su carácter son infinitas. De igual manera, las formas de Dios nos provee va más allá de lo que podemos pedir o entender. Amén. Y lo dice la palabra, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúe en nosotros. Bueno, podemos confiar en su voluntad, en su dirección y en su cuidado pastoral para hacer esas cosas que a veces nosotros no podemos. Dios provee un camino para que podamos desarrollar una relación más íntima, más familiar, en obediencia, y para que estemos juntos, reconociendo que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará, como nos dicen Salmos: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En verdes pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero ¿de qué forma nos provee? Él te da oportunidades en forma de semillas. Dios te librará de la dependencia de cualquier otra mano distinta a la suya. Quizá permitirá que un faraón te alimente el año pasado o te maltrate hoy, para después llevarte al desierto, y allí te enseñará a confiar solamente en Él. Y vamos a ver unos puntos acerca también de cómo Dios provee. Punto número 1, la provisión del principio. En el Antiguo Testamento se menciona la provisión de Dios por medio del maná. Nunca habían visto nada parecido. Aceptarlo requería de una palabra muy fundamental, que es la fe. Era la provisión de Dios, que solo se comía como los bizcochos de la panadería. Cada persona tenía que recoger su maná por la mañana, porque al mediodía se derretía. Luego molerlo, prepararlo y cocinarlo al gusto, y sobre todo era por raciones, por familia, y todo esto era por día, imagínense. Pero los que esperaban, Fernando, un producto ya terminado, como quizás voy a una panadería, lo compro y lo como, no. Para los que esperaban este producto terminado, pues les sorprendía escuchar esto, porque habían creído que al venir a Cristo se acabaría el trabajo duro, Diosito me da todo y yo solamente abro la boca. Pero sin embargo, el Señor sabe que tenemos un potencial grande y que si confiamos en Él, en la palabra que Él nos dice, pues efectivamente vamos a tomar esa semilla y vamos a aprovechar la
oportunidad que Dios nos da aún en nuestra necesidad, porque Él del esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas a aquel que no las tiene ningunas. Y quizá hay algunos que dicen, pero Dios no me provee, estoy cansado, abatido. Escuchen, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero también existe la provisión en el Antiguo Testamento. Y aquí está el mismo Jesús enseñando a través de la oración al Padre Nuestro cómo el Señor proveía. Jesús enseñó a sus discípulos a pedir provisión, y nuestra dependencia en Dios se afirma cada vez que nosotros oramos. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. O como dice en Mateo 6, 24 al 25, Jesús le dice a sus discípulos que no se preocupen por la comida o por el vestido. El Padre conoce nuestras necesidades y Él desea una relación importante entre Él y nosotros, y esto incluye confiar que Dios nos va a suplir aún nuestras necesidades diarias, pero sobre todo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Y sobre todo esto, confiando en Él, como decíamos, en la fe. Desde el principio Dios estuvo con nosotros, y vemos en el Nuevo Testamento de que el Señor dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. No importa la procedencia de la prueba, hermano. Cualquier prueba nos coloca en una situación estresante y puede llevarnos al límite de nuestra fe, pero hay que entender esto: Dios provee en medio de las pruebas. Además debemos comprender esto: las pruebas pueden ser causadas por la pérdida, el abandono, por el dolor, la enfermedad, por el divorcio, la separación, la crisis económica, por el hogar se fragmenta, por el desempleo, por la carencia de amor, por la falta de afecto, por el rechazo, por la burla, por la traición, por los hijos que se fueron, o los planes no salen como esperábamos, porque el novio o decidió terminar la relación y no quiere su compromiso cumplir, o por la enfermedad incurable, por un cáncer, por el dolor, o por la muerte de un ser amado, por una mala noticia, o simplemente por el fracaso. No importa la causa, el momento más crítico de nuestra existencia, cuando parece que estamos por llegar a veces al fondo, cuando estamos intentando salir de ello, pero nos quedamos sin fuerzas para continuar y no tenemos incluso ánimo ya para avanzar, pues nos queda solamente una única cosa por hacer, y es clamar: Dios proveerá. Y esa exclamación debe subir pues con nuestros ruegos de fe hacia Dios para que Él intervenga. Entonces Dios proveerá a su tiempo y a su modo, querido hermano. No es a tu pensamiento, sino a lo que Dios ya estableció. Porque Dios es un Dios, la Biblia dice Jehová Jireh, en todo tiempo, no solo en momentos de necesidades y problemas. A veces pensamos que Dios es un proveedor únicamente de malos tiempos. No, el aire que respira, el agua que usted usa, la comida, la ropa, incluso todo lo que viene de su mano es algo bondadoso. Tal vez, hermanos, trabajamos para conseguir algo. Sin embargo, Dios nos da la salud para poder trabajar. Amén. Con Él vivimos y en Él nos movemos también. Y como decimos, el aire que respiramos nos da el Señor. Y cómo no ser agradecidos en este momento. Y es importante notar que Dios no solo provee lo material, sino también lo que necesitamos. Él nos da de su amor. También Él nos llena de valor y fortaleza. Amén. Entonces, cuando parece que no hay otra salida, Dios abre una puerta. Cuando parece que no hay solución, Dios nos muestra el camino. Y cuando se acaban los recursos humanos, escucha, hermano, Dios provee recursos divinos. Entonces, ¿qué condiciones debo hacer o debo estar yo para poder recibir la provisión de Dios? ¿En qué condiciones? ¿Qué tengo que hacer para que en algún momento reciba la provisión de Dios? Tome nota. Tome nota, querido hermano, y tenga en cuenta lo siguiente: Dios ha prometido satisfacer todas tus necesidades si cumple las siguientes condiciones. Número 1, pide ayuda. Amén. La palabra de Dios dice en Mateo 7:7: pedid y se os dará. Mira la palabra que estamos diciendo en esta tarde: pedid. Aquí hay una buena sugerencia. Antes de comprar un crédito, ponlo en oración. Pídelo a tu Padre, y en vez de depender de tu tarjeta de crédito o el banco, depende primeramente de Dios.
cuando dependes de Dios, las cosas te ayudan a bien. Amén. Y eso lo hemos visto personalmente nosotros que estamos iniciando quizá un matrimonio, estamos recientemente. Ha habido momentos en los que quizás no ha habido un sustento económico, pero nuestro Dios ha hecho muchas maneras, incluso ha tomado situaciones que hubiésemos dicho no, pero la enfermedad llegó. Incluso a veces ha usado la enfermedad para proveernos luego algo que necesitábamos. Entonces pida ayuda. Pero no se quede ahí pidiendo ayuda. Número 2, aprende a estar contento. A veces cuando Dios nos da algo, comenzamos a quejarnos de lo que Dios nos da. No, yo quería de esta manera, ¿por qué no lo hizo de esta manera? Escuche la palabra en Hebreos 13:15. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé y no te dejaré. ¿Qué significa contentarte? La mayoría de las personas, Fernando, y los que nos escuchan, están atrapados en cuanto más tengo, más feliz soy. Sin embargo, siempre vamos a querer más y vamos a basar nuestra felicidad solamente si es que tenemos más. Dependiendo de cuánto tenemos, soy feliz, y si ya no tengo mucho, ya no soy feliz. No, por eso este punto dice, ¿cómo recibo la provisión de Dios? Decía Fernando, pide ayuda. Pero número 2, aprende a estar contento con lo que tienes, que el Señor te va a sustentar. Y dice ahí, ¿no? Estés contento con lo que tienes ahora, porque yo te dije, no te dejaré y no te desampararé. Qué tremendo lo que el Señor nos reta, ¿cierto? Porque a veces usted, como humano, piensa en lo material, piensa en algo que, como dice la palabra de Dios, se quedará aquí. Pero lo que hoy queremos decirte en el punto 3 es: Él practica el dar. Amén. Existe una ley universal de siembra y cosecha. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en el campo y hemos visto esto, ¿no? Nuestros campesinos siembran por cierto tiempo y al cierto tiempo cosechan. Si siembro críticas, voy a cosechar críticas, ¿cierto? Y si siembro generosidad, estaré cosechando generosidad. Parece ilógico, pero cuando tienes una necesidad, debes dar. Como dice la palabra en Proverbios 3, del 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán con mosto. Es muy importante, y aquí en el Ministerio Radial practicamos este propósito. Amén. El dar. Usted también participa de esto, el dar, sostener, porque el que siembra va a cosechar. Si tú siembras desamor, odio, vas a recibir lo mismo. Entonces, pero si cosechas, si siembras, amor, vas a cosechar amor. Entonces, y si usted siembra para recibir en algún momento, la Biblia lo dice, Él no es deudor de nadie. Entonces ustedes quizás, nosotros mismos, a veces hemos esperado Dios que me provea, Dios, pero cuando a veces no somos capaces de desprender lo que Dios nos ha dado, incluso para ayudar a alguien, y efectivamente no estamos poniendo en práctica estas condiciones. Entonces, número 1, pide ayuda. Pide su ayuda a Dios. Número 2, aprende a estar contento con lo que tienes. Dios te va a bendecir aún más. Amén. Pero conténtate ahora mismo. Número 3, practica el dar, porque si tú das, si el Señor ve tu entrega, en algún momento el Señor va a obrar. Quizás usted diga, no, pero yo no tengo nada, pero mucho antes dio algo, incluso ese momento va a llegar en que te van a volver a ayudar. Pero número 4, ya pide ayuda, ya estoy contento, ya practiqué. ¿Qué me toca hacer más? Confía en Él y mantén tu integridad. La Biblia dice, escuche, hay algunos que pedimos provisión, pero no estamos cumpliendo el mantenernos íntegros, como dice Proverbios 16:11. Peso y balanzas justas son de Jehová. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Si quieres la bendición, la provisión de Dios en tus finanzas, en tu familia, en tu matrimonio, debes ser honesto. No puedes estafar, no puedes robar, no puedes mentir, porque lo deshonesto, cuando se gana quizás por un momento, fácil también se va, y el Señor no le gusta. Por eso en Mateo 6:32 decía, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Entonces no estamos
en la condición que cuando usted necesite provisión de Dios se dedique a estafar, a robar, porque ojo, cualquier momento va a llegar la mano de Dios. Ya usted está sembrando estafa, efectivamente le van a hacer el doble. Por eso el Señor dice, mantente íntegro. Si quieres provisión de Dios, aprende a ser honesto aún en tus finanzas. Muy importante a nuestros hermanos, hermanas que se dedican pues a tener su negocio, Claro, a su tiendita. Seamos justos con el peso y la balanza. Y es algo muy, muy interesante porque yo le he visto en mi familia, ¿no? Muchos de aquí de la raíz saben que mi mamá tiene su tiendita y siempre le hemos recalcado esto en el peso y la balanza. Porque Dios bendice, hermanos. Dios te va a bendecir, tienes tu negocio, pero debes ser honesto. Amén. Porque a veces decimos, no, que el Señor me quiso bendecir de esta manera y no damos vueltos completos y todo. Y estamos, Señor, bendíceme, mira, me falta esto y el otro. Pero el Señor está diciendo, como le dijo Juan a Jacob en la historia, ¿no? Si ya tienes para hoy, ¿por qué te preocupas por mañana? Si todavía no llega, entonces no estafes a nadie. A veces queremos muchas cosas, pero no lo podemos. Y Dios te va a dar conforme a su voluntad de Él y conforme estés preparado. Su provisión para nosotros se basa en su riqueza y Él no queda sin recursos. Recuerda en esta promesa, es solo para sus hijos, para aquellos que están en Cristo, los que le aman, obedecen y guardan sus mandamientos. Recuerden, la palabra de Dios dice, ¿no? Medita de día y de noche en sus estatutos, en sus mandamientos, en su palabra, porque de eso se agrada el Señor. Si estás en desobediencia, esto no aplica para ti ni para mí. Si estamos en mentira, en cosas falsas, estamos siendo deshonestos con las personas, Dios no va a poder bendecirnos. Como tú dices, a veces queremos, pero el Señor nos ayuda en nuestras necesidades, pero no en nuestros gustos para quizás hacer cosas que no le agradan. Así es que vamos a aprender a amarle a Él para que el Señor nos dé un corazón como el corazón de Él y que en medio de la necesidad pues estemos cada día confiados de que aún nos va a dar una moneda en nuestro bolsillo. Vamos a decir esta tarde, Jehová Jireh, Amén. nuestro proveedor. Por lo tanto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Amén. Entonces, amados hermanos, gracias por en esta tarde compartir este tema, un Dios que provee. No dude de que si el Señor lo ha sustentado hasta aquí. Una vez cuando yo cumplí 15 años, una tía vino y me dijo, si Dios te ha sustentado hasta aquí, lo seguirá haciendo hasta más adelante. Y sí, los años han pasado y nuestro Dios no nos ha dejado sin algo de poder llevar a la boca, o incluso en los problemas Dios nos ha mantenido, porque Él es como tú dijiste, si te acercas confiada al trono de la gracia de Dios, vas a alcanzar misericordia, gracia y oportuno socorro. Vamos a orar y ahí donde está, dígale al Señor, yo estoy esperando quizás esta provisión y aún no llega, pero quiero que tu presencia sea quien me ayude. Señor, tu palabra ha hablado en esta tarde. Muchos de nosotros estamos en necesidades, a veces no sabemos la necesidad que tenga el hermano que nos ha escuchado en esta tarde, o quizás la familia que nos ha escuchado, pero hoy tu palabra dice que estás dispuesto a proveer, tal y como lo hiciste con aquellos hombres y mujeres que salieron de la esclavitud de la mano de Faraón. Los llevaste al desierto, a enseñarles, Señor, en ese desierto que hay un Dios que provee. Les enseñaste incluso cómo pueden recoger el maná, qué tenían que hacer. Y querías ver a un grupo de personas trabajando, recolectando, pero por cada día. Hay muchas personas que están preocupados por lo que será el fin de año, el otro año, el inicio, a mitad, pero estamos olvidando que el Señor nos ha guardado, tú nos has cuidado día por día. Si hasta aquí tú nos has cuidado, no permitas que la preocupación por el futuro
nos haga dudar de tu provisión, nos haga dudar de que tú nos estás aún proveyendo en nuestras enfermedades, esa salud, aún en nuestros problemas. Cuando las puertas se han cerrado, hay una palabra que nos dice que el Señor abrirá puertas, abrirá ríos, caminos en medio de la soledad. Por lo tanto, en esta tarde oramos para que las vidas de nuestros hermanos que necesitan una provisión, cumplamos con estas partes importantes que tu palabra nos decía, que nos aconsejaba: pidan al Señor. Pero también hay que entender algo, Señor, aprende, dice tu palabra, a contentarte con lo que tienes. A veces nos hemos vuelto personas quejumbrosas, que en lugar de dar gloria al Señor por lo que tenemos, estamos quejándonos. Pero también hemos olvidado que debemos ser honestos, que debemos entregar nuestra vida delante de ti. Así es que, Señor, te damos gracias. Gracias por esta tarde. Gracias, Señor, porque en medio de todo tu misericordia es tan grande para con nosotros. Perdónanos si te hemos ofendido. A veces hemos dudado de que tú nos puedas sustentar hasta fin de mes, de que tú nos puedas sustentar toda la vida. A veces hemos creído que nuestro Dios solo nos sustenta cuando somos niños, jóvenes. Pero tu palabra dice que hemos sido jóvenes y hemos envejecido, pero nunca hemos visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue de pan. Jehová Jireh,